Ese es uno de los chicos más guapos del mundo, claro que soy yo. Y lo quemamos por encima y algunos lo llaman como el sustituto del bisturí. Después, aquí, ese rojito, ese sí, eso se puede retener. Es el plasma como concepto de ionizaciones de gases que vamos a ver dentro de poco. Perfecto, entonces, ¿habéis visto este tipo de equipo antes o no? Es algo nuevo. Nuevo completo, no habéis visto nada de eso antes, ¿no? ¿Y qué has visto? ¿Qué ha visto, doctor? Que hace, digamos, una quemadura muy superficial, pero nunca lo usamos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué aplicaciones has visto? Electrodos. ¿Qué aplicaciones has visto en...? Para producción de redundante en párpados. Ah, perfecto, sí, es exacto eso, sí. Entonces es que vamos a hablar del plasma, pero no es el plasma que conocemos como el plasma del sangre. Es el plasma como concepto de ionizaciones de gases que vamos a ver dentro de poco. Y tiene muchas aplicaciones que se cobraban a un precio muy elevado. Por eso tenemos mucho éxito con ese tipo de equipo, porque algunos lo llaman como el sustituto del bisturí, porque por ejemplo se utiliza para quitar lunares con resultados maravillosos, y también por ejemplo para hacer el rejuvenecimiento de los párpados superiores y inferiores con resultados muy buenos. Y es el sustituto de muchos tipos de láseres, por ejemplo, el láser CO2, por ejemplo le hicimos muchísimas, el tratamiento de la cara, en toda la cara, de la frente al párpados superiores e inferiores hasta el cuello, como le hubiera sido hecho un tratamiento con láser CO2. Resulta un poco que le va a tomar un poco más de tiempo, pero ese tipo de equipo contra los láseres tienen una ventaja y los láseres tienen unas desventajas. Por ejemplo, con láser CO2 podéis trabajar muy rápido y con eso no podéis trabajar tan rápido, pero acerca de los ojos podréis trabajar mucho más rápido, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre la física de ese tipo de equipo y los láseres CO2. Vamos a ver otra ventaja de este tipo de equipo es que con los láseres, a lo mejor no con los láseres CO2, nunca vamos a tener hipopigmentación y vamos a poder trabajar en todos los tipos de piel, de 1 a 6, y con los láseres, con muchos láseres, yo quiero decir, a lo mejor no con láser CO2, no podemos trabajar en los tipos 4, 5 y 6. Bueno, vamos a ver las aplicaciones. Uno es la mejoría de las arrugas de la cara finas, la pata de gallo, por ejemplo, y podemos hacer el estiramiento del párpado superior. Los resultados de rejuvenecimiento de los párpados superiores son tan buenos que en Italia y en muchos países lo llaman blefaroplastia, ese tipo de tratamiento. Pero hay la ventaja de no tener que hacerle cirugía, y mucha gente, como sabemos, no le gusta la cirugía, aunque sea mejor hacerle una cirugía, una blefaroplastia. Mucha gente quiere evitar la blefaroplastia en sí mismo, pero los resultados son tan buenos que muchos doctores lo llaman blefaroplastia sin cirugía. También se puede hacer con resultados muy buenos el estiramiento de los párpados inferiores, como con los superiores e inferiores, y vamos a ver unos casos reales dentro de poco. La actuación de pata de gallos, eliminación de tatuajes, que vamos a ver cómo se elimina con ese tipo de equipo. Si tenéis algunos modelos lo podemos probar también. Y con los resultados hay ventajas, voy a hablar de esas ventajas. Una es que se pueden atenuar los colores, todos los colores, no simplemente los colores más negros o el marrón y eso, pero todos los colores, con una atenuación mucho mayor que la mayoría de los láseres. Y también podemos tratar
4, el fototipo 4, 5 y 6 sin problema, porque vamos a hablar de la física de ese tipo de tecnología. Podéis también atenuar cualquier tipo de cicatriz atróficas como las cicatrices acnéicas, pero atenuar, nunca la podéis quitar por completo porque no le vais a hacer una reconstrucción facial, es una atenuación, como la podéis hacer con los láseres CO2. También podéis quitar cualquier tipo de cicatrices hipertrófica y también podéis quitar queloides siempre que tenéis que hacer inyecciones de corticoide antes y después del tratamiento porque si no se pueden volver a formar los queloides. Nunca se puede garantizar que los queloides se vayan a quitar por completo, que no se vayan a formar nuevamente, pero si le vais a hacer unas inyecciones corticoides, esa probabilidad va a disminuir mucho. Podéis quitar lunares benignos, rejuvenecimiento de la piel, como lo podéis, bueno, de una manera mucho más, muy similar a los de CO2, remoción, por ejemplo, de santelasma. Y eso hay una ventaja, muchas ventajas contra la cirugía porque la mayoría de las veces, digamos, no vais a tener cicatrices en la remoción de santelasmas y si sabéis cómo quitarlas, la podéis quitar en una sesión. A lo mejor si ya he visto cómo quitar los santelasmas, hay que entrar dentro de la piel, porque los santelasmas normalmente están a nivel dérmico, normalmente, no todos, pero normalmente están a nivel dérmico, entonces tenéis que hacer una ablación a nivel dérmico y quitarle todos los residuos de grasa y lo podéis quitar en una sesión. Si nunca lo habéis hecho antes, lo podéis planar un poco y después hacerle otra sesión, pero si tenéis experiencia con los santelasmas podéis quitarlo muy rápido con este tipo de tecnología. Esos son resultados de tratamientos que le hicimos. Son algunos de los miríades de resultados que tenemos publicados. Ese es uno de los muchos resultados que tenemos publicado en YouTube, en la página web. Aquí podéis ver no simplemente el antes y después, pero si vais a ver el video, veis cómo lo hicimos y también la cicatrización. Y después vamos a ver al final, también vamos a ver cómo se cicatrizó esa parte. Si queréis ver cómo lo tratamos, todo está publicado, porque por ejemplo, ahora estamos documentando eso, como soy muy guapo yo quiero documentarme. Pero cuando le vamos a hacer los tratamientos, siempre lo documentamos todos. Así, conforme que tengamos los resultados de cicatrizaciones también, lo vamos a publicar y documentar muchos casos. Esta es una cosa muy importante porque esta tecnología ha sido utilizada en ese sector durante, digamos, 10 años ya y está explotando porque tiene muchísimas ventajas. Es muy fácil de utilizar, los resultados son maravillosos y tienen muy pocas desventajas. Entonces, lo que queríamos hacer es exactamente documentar todo y seguimos trabajando especialmente para documentar todo. Entonces cuando nos dicen, por favor, ven aquí Andreas, lo más importante es tener muchos modelos para documentarle no simplemente los tratamientos, pero especialmente la cicatrización y los resultados uno a uno. Y tenemos ya muchísimos. Este es simplemente un tratamiento de una señora de 65, 66 años más o menos que necesitaba una blefaroplastia. A una persona como esa le vamos a decir siempre que lo mejor es una blefaroplastia, porque como vamos a ver después, la hinchazón, la probabilidad de tener hiperpigmentación, la hinchazón es muy molesta a veces. La posibilidad de hiperpigmentación existe siempre hasta 3 meses después del tratamiento. Entonces, para una persona como esa hay que hacerle por lo menos 6 tratamientos para tener un buen resultado casi similar a una blefaroplastia, casi similar. Entonces ahí hay que decirle, oye, hacemos una blefaroplastia y vas a tener un moratón una vez y está resuelta. Pero el problema está resuelto, vas a tener un resultado maravilloso. Y como sabemos, la blefaroplastia va a quedarse con una cicatriz, pero esa cicatriz durante el tiempo se va a atenuar y nunca nadie la ve.
En ese caso tenemos la ventaja de no dejar cicatrices. Entonces, si le vais a explicar las ventajas y desventajas, hay mucha gente que aún sea mejor que le hagas una blefaroplastia, va a querer un tratamiento de ese tipo. Aún les vas a hacer 6 tratamientos, por ejemplo. Y ese es uno de los casos. Y vamos a ver un poco más de detalles de ese caso. ¿Esta paciente necesita 6 tratamientos? Por lo menos, 5 o 6. ¿Cuántos lo puedes dar? ¿Perdón? ¿Cada cuánto tiempo? Por lo menos hay que esperarse un mínimo 6 semanas. Si el ojo todavía, la parte tratada todavía está enrojecida, tiene picazón, que hay que dejarla un poco más. Y normalmente 6 semanas, 2 meses, si no tenga picazón, si no tenga rojor, porque hay algunos casos en que el rojor le va a quedar un poco más de tiempo. Es muy importante porque, como vamos a ver después en detalle en este tipo de tratamiento, hay una cicatrización de corto plazo y de largo plazo. Largo plazo va a durar también meses. Entonces hay que esperar que la piel ya esté completamente cicatrizada por completo. Vamos a hablar de la cicatrización, especialmente los párpados superiores, porque los párpados superiores son muy delicados. Entonces hay cosas que en los párpados superiores no podéis hacer, mejor no hacer que en las otras partes de la cara, de la piel. Pero hay muchísima gente, aún sea mucho mejor hacerle un tratamiento con una blefaroplastia también más económico, quieren hacerlo así. Hay gente así. Bueno, ese es un caso donde ese tipo de tecnología os va a resultar muy, muy útil. Una señora de 43, 44 años, no me acuerdo exactamente, más o menos esta edad. Porque ahí nunca le vais a sugerir nunca le vais a sugerir una blefaroplastia. No tiene sentido. Pero hay muchas que quieren tener una mejoría de los párpados superiores o de la piel. Y ahí los podéis ayudar muchísimo con ese tipo de tecnología. Eso es también, claro, lo tenemos publicado, el tratamiento de la cicatrización también. No vamos a hablar de la cicatrización en ese caso porque no lo tengo la diapositiva, pero está todo publicado, sí. Digamos en este caso que ya no necesito la blefaroplastia, ¿qué fue lo que le brindaste antes y el después? Porque la verdad la diferencia yo no miro mayor diferencia. Muy bien, aquí si ves esas 2 líneas, aquí ya se desaparecieron y ese por demás es una pequeña mejoría. Hay 2 cosas que decir. Esa es una foto 8 días después. La foto que tenemos de antes, a ver, ¿dónde estaba? Creo un 10 días después, 10 o 11 días después. Entonces esa parte todavía se está mejorando. No simplemente se mejora el plazo de una semana, pero se va a mejorar después de 2 semanas, 3 semanas y así por adelante. La mejoría sigue en el tiempo. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. Pero una pequeña mejoría ya se ve, porque ¿cómo se llama? Esa arruga ya no se ve, son mucho más pequeñas, pero después va a mejorar. ¿Este rojito que se ve después de la sesión? Después, aquí, este rojito, eso se puede retener. Si lo vas a hacer un tratamiento de media intensidad, hablamos de eso dentro de poco, normalmente se retiene durante 2-3 semanas. Si le vas a hacer de alta intensidad, se puede retener hasta meses. Pues vamos a hablar eso en detalle un poco más adelante. Entonces, ese es un caso donde le vais a sugerir un tratamiento de ese tipo. Bueno, si tenéis alguna pregunta, me podéis parar cuando queráis. Ese es otro caso donde vais a tener resultados siempre de manera predictible, casi 100% maravillosos. Porque en ese caso, que después lo vamos a hablar de ese caso en un poco más detalle, siempre lo tenemos todo publicado. Todo lo que veis aquí lo tenemos publicado. Los tratamientos lo podéis ver del principio al final. La cicatrización también. En ese caso del antes, esa señorita estaba con la cara completamente relajada. No se estaba sonriendo. Vamos a ver la foto original dentro de poco. Y todavía había arrugas aquí. Y después de una sesión, ya esas arrugas se quitaron.
por ambos los ojos. Es una cosa increíble, lo vimos eso en muchísimos casos. Cada vez esas patas de gallos están ahí sin que la paciente se ría, le vais a hacer un tratamiento, los resultados son casi increíbles. Cada vez. Son repetibles. Es una de las aplicaciones, una de las aplicaciones mejores porque los clientes siempre se quedan a gusto, pero siempre hay que tomar las fotos de antes, porque muchas veces como las mejorías son pequeñas, entonces hay que tomar la foto antes para comprobar que los resultados hay. Porque los resultados son muy buenos, pero son localizados y nunca dramáticos. Entonces la gente, si no tenéis fotos de antes, se va a olvidar de cómo estaba antes. Ese es el otro ojo. Y como veis, aquí tenemos un rojor. Es que le hicieron un rejuvenecimiento de los párpados superiores justo, creo, unas horas antes que encontramos esa señora. Era en Polonia. 2015, algo así. Sí. Ese es un tatuaje, siempre que lo tenemos todo publicado, como le hicimos el tratamiento. 10 semanas después del tratamiento, con un resultado que normalmente con los láseres son muy difíciles de alcanzar en un tratamiento, en una sesión, es el resultado de una sesión. Y como vemos ahí hay muchos colores y atenúa todos los colores sin problema. Este es un antes y después de otro tatuaje ese lo hicimos en Polonia, ese lo hicimos en Irlanda. El resultado después de una sesión y todo está publicado con el tratamiento también. Ese le quitamos, no sé, con términos médicos, ¿cómo se llama en términos médicos? ¿Un qué? ¿Un nebus? Ah, sí, un nebus. Sí, y también lo tenemos publicado también. Andreas, mucho gusto. Ese es le quitamos una queratosis seborroica. Seborreica, perdón, gracias. Es que en italiano se llama seborroica, entonces seborreica, gracias. Brasileño. No, italiano. Italiano pero inglés también, a ver, ese está grabando. Joya, vamos para la fiesta. Esa niña tenía, ¿cuánto? 20 años en el 2014, le quitamos la queratosis seborreica. Lo tenemos grabado, claro. Y ese es en 2016, creo, sí, más que 2 años después. En Polonia la encontramos nuevamente. La misma, queratosis seborreica. Y después. Ese es uno de los chicos más guapos del mundo, claro que soy yo. Ese es el antes y después. Ahora si me podéis ayudar, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la diagnosis de ese tipo de...? Un quiste sebáceo. Un quiste de Milton. Empezó en el 2015, en octubre. Tenía sí, claro, el izquierdo, el derecho, sí, era el derecho. Estaba muy fastidiado el párpado y me fui al hospital porque en Inglaterra lo tenemos todo gratis, no tenemos que pagar casi nada. Y me dijeron, bueno, pasa por aquí después de 2 meses y te lo vamos a quitar, 2 meses, 1 mes, no me acuerdo exactamente. Te lo vamos a quitar. Pero me fui de viaje y no tuve esa oportunidad de quitármelo ahí en Reino Unido. Y después de un tiempo se desarrolló de esa forma, pero ya en esa forma no me molestaba ni nada, ¿no? Simplemente quedaba muy raro. Ya, se veía muy fácil y la gente todo me veía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? Pero si no tenía confianza no me lo decía. Después ¿pero qué te pasó? Y bueno, lo quitamos con el equipo y tenemos la cicatrización y tenemos todo grabado. Si queréis verlo cómo lo quitamos, está todo publicado. Sin anestesia. Lo hicimos sin anestesia, a lo mejor porque me dolió un poco. A lo mejor con anestesia era mejor. Ese es un nevus cerebriforme, corregirme si lo digo mal, que hay muchos normalmente estos nevus ¿cómo se quitan? Normalmente ¿cómo quitarían? Un electropolar. Pero
Sí, ¿y le haríais el afeitado? ¿Sí? No. Pues nosotros no lo afeitamos, simplemente no, ni siquiera le hicimos inyecciones de lidocaína, le pusimos un anestésico tópico por oclusión, creo que era un 10%, lo tenemos documentado, un 10% de lidocaína y algo más, no me acuerdo exactamente del anestésico tópico, por oclusión, y lo quemamos por encima, y ese es después creo de 10 semanas. Y la ventaja era doble, bueno, no le hicimos ninguna inyecciones, lo quitamos sin afeitarle el pelo, entonces desde el punto de vista estético no tuvo problema desde el principio, no tuvo sangrado. Y desde el principio ya no tenía el problema del afeitado del pelo. Y se cicatrizó muy bien. El post era simplemente de utilizar un champú neutro durante todos los días, nada más. La cicatrización fue maravillosa, la tenemos también documentada. Esa era la mamá, le quitamos este. Bueno, antes y después también lo tenemos documentado, publicado. Y eso es todo para eso. ¿Alguna pregunta? ¿No?